Pues a Eli Almanza hay que agradecerle muchísimo siempre su trabajo, su espléndido trabajo, en estos casos en particular, cuando se trata de historias que ocupan años de atención, que ocupan años de evolución, y que Eli Almanza, diríamos que en el antes, durante y ahora en el después del caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, pues ha estado en primera fila como gran periodista que es. Y te agradezco la cobertura, Elia, y que la compartas con Aristegui Noticias esta mañana. Ya ayer hablamos contigo y te escuchamos directamente cuando estaba ocurriendo precisamente la lectura por parte del presidente de la Corte Interamericana de esta sentencia en contra del Estado mexicano. Así que te propongo, si te parece, un balance, una revisión de lo que es esta sentencia histórica, le han llamado los expertos y no creo que se equivoquen, y la respuesta que está dando el gobierno mexicano a través de la Cancillería y de Gobernación, que por lo menos hasta este momento no ha salido a decir lo que dijo en una sentencia anterior que se parece a esta por los temas de arraigo y de prisión preventiva oficiosa. Así que, Elia, bienvenida, buenos días. Claro que sí, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, un saludo con mucho gusto para ti y el auditorio. Efectivamente, en esta sentencia de la Corte Interamericana, que ya es considerada paradigmática por todo lo que implica para el sistema de justicia en nuestro país, a reserva, por supuesto, como bien lo señalabas, de la reacción del gobierno, de la respuesta, pero también, muy importante, esperemos, del nivel de avance de implementación. Tienen un año, hay que recordarlo. Pero como bien dices, en este balance, pues señalarle al auditorio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el día de ayer a México por el uso de la figura de la prisión preventiva oficiosa y le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico, pero ojo, en esta ocasión incluyendo cambios a la Constitución, que es lo que la hace diferente a la sentencia anterior, el caso de Zompacle Texpile. En este, bueno, pues es más clara y dice cambios directos a la Constitución para que sea compatible con la Convención Americana y con ello pues se garanticen los derechos humanos. Este fallo de la instancia internacional, Carmen, auditorio, se da en esta sentencia, como bien señalabas, de Daniel García y Reyes Alpizar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia, luego también de ser víctimas de tortura y detención arbitraria. El día de ayer les dimos cuenta, pues en primera instancia, en los momentos en que se estaba dando la lectura de esta resolución, pero horas más tarde, tras la lectura de esta sentencia, en conferencia de prensa, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la abogada y abogados del caso, pues señalaron esta sentencia, como bien decíamos, importante, paradigmática, porque dijeron desgrana una medida punitiva utilizada también de manera política desde hace más de 20 años. En ese sentido, el abogado del caso, Simón Hernández León, destacó que con el fallo se revierte la posibilidad de tener constitucionalizada las violaciones a derechos humanos. Escuchemos. Sí, podemos constitucionalizar violaciones de derechos humanos. Creo que este es un tema fundamental que analiza la Corte Interamericana en la sentencia. Y concluye, ya en este punto muy específico de los hechos del caso, que 17 años sin sentencia fue una medida punitiva que excedió el plazo razonable. ¿Qué significa esto? La Corte Interamericana hoy en día ha desgranado una medida punitivista que tenemos desde hace más de 15 años en la Constitución, digamos ahí ya constitucionalizada, que es la prisión preventiva oficiosa, y que ha servido a gobiernos de distintos signos como un mecanismo de legitimación de la política de seguridad. Carmen, auditorio, también en la conferencia de prensa se destacó que por lo regular en los casos cuando llegan a esta instancia internacional, pues ya han concluido, pasaron una etapa penal en el país. Sin embargo, el caso de Daniel García sigue vigente. Daniel García hay que recordar, está condenado a más de 35 años de prisión, incluso fue reaprendido hace unas semanas y posteriormente un fallo de un juez de ejecución pues obtuvo de nuevo su libertad. En ese sentido, el abogado David Peña destacó que se pedirá la atracción de la Suprema Corte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca este contexto de la sentencia y resuelva sobre el amparo directo actual por el que pues todavía Daniel García está peleando por su libertad. Escuchemos. Estamos solicitando a la Suprema Corte de Justicia que ejerza esta facultad originaria y que conozca en toda la integralidad el proceso
el amparo directo en el cual se sigue defendiendo todavía Daniel García de estas acusaciones injustas. A diferencia de lo que ha ocurrido en muchos otros casos de sentencias de la Corte Interamericana, donde se cierran ciclos o se cierran procesos, en este caso no. Todavía la lucha sigue, todavía la resistencia, la organización, la solidaridad tiene que seguir, porque lo que estamos pidiendo es que sea la Suprema Corte de Justicia en pleno la que resuelva la trascendencia del asunto de Daniel. Hay competencia legal para ello. Y es que hay que recordar, Daniel ya es el único señalado en el caso. En la conferencia de prensa también estuvo Reyes Alpizar, quien hace unas semanas fue absuelto, y recordó que lo que implicó para él y sus familias más de 17 años en prisión sin sentencia. Seguro que fueron los peores para él y su familia, pero que ahora se cierra una etapa, pero sigue la del activismo para el cumplimiento de la sentencia. Adelantaron, Carmen, y ya adentrándonos un poco en la respuesta del Estado, pues adelantaron que es posible un rechazo, ¿no?, por parte del Estado de esta sentencia, incluso dijeron del propio desconocimiento de la Corte o una ruptura, toda vez que el gobierno actual pues ha defendido la permanencia de la prisión preventiva oficiosa e incluso se han ampliado los delitos que serían aplicables con esta, pero dijeron sea cual sea la postura, pues esta es vinculante y se tiene que acatar. Una declaración tal cual, Carmen, auditorio, no hemos tenido, solamente un boletín de manera conjunta de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, corto, en el que señalan textual: el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para ello, analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el Tribunal Interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es lo que señala en este comunicado, Carmen, pero bueno, la Corte es muy clara a decir que es la Constitución la que se tiene que apegar a la Convención Americana, y eso evidentemente pues necesita cambios en el Congreso, cambios iniciados por el Congreso para hacer cambios a la Constitución. Finalmente, recordar, estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos un plazo de 1 año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de esta sentencia. Carmen. Ni más ni menos. Pues, Elia, estaremos siguiendo de cerca todo esto y queda abierto el filón del que hablaba yo más temprano, que pudimos escuchar en voz del abogado David Peña ayer por la noche, que tuvimos una entrevista con él en CNN junto con Daniel García, y él hablaba de la idea, de la intención de que la Suprema Corte de Justicia pues haga valer su propia condición de máximo tribunal para resolver la Corte el caso de Daniel García, porque la sentencia de la Corte Interamericana no resuelve específicamente el caso judicial de este hombre que ha sido acusado de asesinato, junto con otros que ya han sido absueltos. El único que queda es él, y tiene que resolver la justicia local, digámoslo así, la justicia nacional. ¿Qué pasa con este señor, con esta persona que ha sido ratificada su sentencia de cárcel por 35 años? ¿Qué hacemos con esta circunstancia? Bueno, entonces David Peña está planteando que la Suprema Corte de Justicia tiene la posibilidad, y debería hacerlo, de resolver la propia Corte, tratándose de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y resolver aquí, en el máximo tribunal mexicano, el caso de Daniel García, para saber si se le ratifica esa sentencia o se le absuelve, como todo apuntaría que tendría que ser. Si eso ocurre, sería una escena para la historia también. Totalmente, Carmen, y es que resulta pues también, además de paradigmático, un poco contradictorio. Lo que decía hace un momento es que por lo regular, y también lo señalaron ayer en la conferencia de prensa, cuando se llega a esta instancia y una sentencia de la Corte Interamericana es porque ya ha concluido un proceso a nivel nacional, y por eso o no hubo esta justicia por parte de las autoridades nacionales, por eso se llega a esta instancia, y ahí como que se cierra esta etapa. Pero en el caso de Daniel, que incluso es por eso que tiene la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana, aún teniendo un proceso a nivel nacional, porque pues primero la comisión dice hay las condiciones para que se haga una excepción, y al no haber sido todavía agotados las instancias nacionales puede entrar a la Corte Interamericana, pues se lleva un proceso a la par, lo cual es muy poco común. Y en este caso, como bien señalas, la Corte pues no tiene
estas facultades para hacer directamente jurisprudencia en el Estado mexicano, pero sí ordena y sienta las bases sobre las cuales ahora las autoridades tendrán que partir para continuar con el caso de Daniel García, pero se cierra esta etapa en la Corte y regresa a nivel nacional, Carmen, auditorio, el proceso. Entonces, ahora se cierra esta etapa, pero se inicia una nueva ahora con el Poder Judicial y con ese llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hace desde ayer, que evidentemente, Carmen, pues tendrá también que pronunciarse al respecto sobre ello, porque ahora el balón está en su cancha y, por supuesto, los ojos de todas y todos en ello también. Totalmente de acuerdo. Pues Elia Almanza, muchísimas gracias por estar aquí y como he dicho, pues hay que reconocer tu trabajo siempre, pero en este caso en específico porque has estado durante varios años, este es un caso que lleva 21 años y es un tema de constancia, de profesionalismo, de seriedad profesional que nos ha permitido compartir esta magnífica cobertura tuya y seguimiento de este caso que ha derivado en la sentencia en contra del Estado mexicano en asuntos de enorme importancia. Así que gracias por tu trabajo siempre y gracias por estar aquí, Elia. Gracias por tus palabras, Carmen. Muy buenos días a todas y a todos. Igualmente, Elia Almanza, nuestra colega periodista, magnífico trabajo. Y sí, es un tema de gran impacto que tendrá que tener repercusiones importantes. Está obligado el Estado mexicano, por lo pronto, a eliminar el arraigo, nada más el alcance que tiene este punto, y a replantear, a adecuar el tema de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a ver qué hace el Estado mexicano, que es muchas cosas. Es el gobierno federal, es el Congreso, es la Suprema Corte de Justicia, es el Estado. Y estamos, la sociedad, observando precisamente lo que aquí se resolvió. Y lo que se resolvió es que México pues violó los derechos fundamentales precisamente de estos ciudadanos, de Reyes Alpizar y de Daniel García, por este proceso que se ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Y veremos qué sucede en específico con quien ha sido declarado culpable de este asesinato de una regidora. Hay que recordar el caso. Esta regidora, María de los Ángeles Tamés, una joven regidora panista en el Estado de México que fue asesinada en 2001, 2002 y que, bueno, pues esto detonó el conjunto de cosas que han sido revisados por la Corte Interamericana y ahí se habla de irregularidades a pasto. Entonces, vamos a ver cómo termina el proceso respecto al individuo que en este punto ha quedado como el único sentenciado, que es Daniel García, y si la Corte decide tomar el asunto y resolver ella, como máximo tribunal de justicia, la suerte de este mexicano en relación a algo que se ha procesado en el Estado de México, cuyo sistema de justicia pues ha quedado exhibido de manera muy cruda, descarnada, con esta sentencia de la Corte ayer emitida desde San José de Costa Rica.